Como era de esperar, la primera temporada de The Walking Dead fue todo un éxito, lo que provocó que AMC se pusiese rápidamente con la producción de la segunda, estrenándola un 16 de octubre del 2011, con más episodios y menos presupuesto. Pero eso no evitó que batiese sus propios récords de audiencia, llegando a alcanzar los 9 millones de espectadores. Y es por eso que hoy he decidido traerte el resumen de la segunda temporada de The Walking Dead. Así que ponte cómodo, coge unas palomitas, que empezamos. Todo comienza con Rick intentando contactar con Morgan a través del walkie. Su voz se quiebra al contar cómo sobrevivieron al infierno del Centro de Control de Epidemias y que ahora tan solo les queda seguir avanzando, aunque cada vez con menos esperanza. En la carretera, el grupo conduce hacia Fort Benning en busca de un nuevo refugio, pero un enorme atasco de coches bloquean el camino y la autocaravana de Dale se estropea de nuevo. El grupo decide que registrarán los vehículos en busca de ropa, medicinas y provisiones. Por un momento, la tranquilidad les da un respiro, hasta que una horda de caminantes aparece en la distancia. Rick ordena a todos que se escondan bajo los coches. El grupo se esconde como puede y contienen la respiración mientras las piernas podridas de los caminantes pasan a centímetros de sus rostros. Andrea queda atrapada en el baño de la autocaravana. Un caminante la descubre y se abalanza sobre ella. Andrea, desesperada, logra clavarle un destornillador que Dale le dio desde el tejado. Afuera, T-Dog Tropite se corta gravemente con una chapa oxidada y tiene que ser ayudado por Daryl para poder esconderse. Cuando parecía que todo había pasado, Sofía es sorprendida por unos caminantes. La niña, presa del pánico, huye hacia el bosque y Rick reacciona inmediatamente y corre tras ella. Cuando logra alcanzarla, la esconde entre unas raíces y le promete que volverá por ella. Tras alejar a los caminantes, consigue acabar con ellos. Pero Sofía sale de su escondite. Rick y Daryl comienzan a seguir un rastro en busca de la niña, mientras que Shane se encarga de tener a los demás entretenidos en la carretera para que así no cunda el pánico. En el bosque, Rick y Daryl destripan a un caminante para ver si mordió a Sofía. En su estómago tan solo encuentran una marmota y con eso se aferran a que la niña aún sigue con vida. El anochecer les obliga a regresar y Carol culpa a Rick de haber abandonado a su hija. How could you just leave her out there to begin with? How could you just leave her? A la mañana siguiente, la mayor parte del grupo salen a por Sofía y tras una intensa búsqueda sin resultado, escuchan unas campanas a lo lejos que los guían hacia una pequeña iglesia en medio del bosque. Con la esperanza de encontrar a la niña, entran, pero tan solo se encuentran caminantes. Carol, destrozada, se derrumba frente a la imagen de Cristo y le suplica el regreso de su hija. Shane, consumido por el rechazo de Lori, le anuncia que se marchará del grupo, y Andrea, quien lo había escuchado todo y se encontraba hundida por la pérdida de su hermana, le pide ir con él. Al caer la tarde, el grupo se encuentra de regreso hacia la caravana, mientras que Rick, aún con la culpa clavada, decide quedarse un poco más. Shane lo acompaña, y también Carl. Entre los árboles, los tres se encuentran con un ciervo. Carl, fascinado, se acerca lentamente, mientras que Rick y Shane observan en silencio, cuando de golpe... No. Hey! You move, shithead! Come on, get us there! How far? En el pasado, Lori espera que su hijo salga del colegio cuando llega Shane para darle la noticia de que han disparado a Rick y se encuentra en coma. Suena el timbre de la escuela. Carl sale del colegio en busca de su madre, quien entre lágrimas le cuenta lo ocurrido. En el presente, Rick corre entre campos cargando a Carl entre sus brazos, quien todavía se encuentra sangrando debido al disparo. A lo lejos, en una granja, Maggie observa la escena con sus prismáticos y corre a avisar a su padre. Rick llega a la granja suplicando por ayuda. Herschel atiende de inmediato al muchacho y le explica a Rick que el ciervo ralentizó la bala, pero que todavía permanecen los fragmentos en su cuerpo. Shane llega junto a Otis a la granja, corre a apoyar a su amigo, mientras que Otis intenta contar lo ocurrido. Mientras tanto, de camino a la autocaravana, el grupo escucha el disparo, lo que impide quitar a Lori. Por otra parte, Dale lucha por mantener con vida a T-Dog, quien se encuentra delirando entre fiebres cada vez más altas debido a la herida y la infección que tiene en el brazo. De nuevo en la granja, Herschel se encuentra intentando sacar un pedazo de bala sin anestesia, mientras que Rick se prepara para hacer una transfusión. Una vez Herschel logra sacar el pedazo, deja clara la situación. Para mantener con vida a Carl es necesario operarlo, y para que se logre hacer con éxito, se necesita material quirúrgico y un respirador. Ante esta situación, Shane, sin dudarlo, pregunta dónde puede conseguirlo, y Otis, lleno de culpabilidad, se ofrece voluntario para acompañarlo hasta un refugio situado en un instituto, mientras que Maggie le dice a Rick
que ella irá por Lori y la traerá a la granja. Volviendo con el grupo, un caminante se abalanza sobre Andrea, quien cae al suelo y lucha por apartarlo, cuando de golpe Maggie aparece de repente y se deshace del zombie, y sin dar explicaciones le dice al grupo cómo llegar a la granja para irse rápidamente con Lori. Cuando Lori llega a la granja, corre a ver a su hijo, quien se encuentra tendido en la cama, pálido y muy débil. Herschel la pone en contexto y le dice que no es la primera vez que hace una operación así, ya que él era veterinario. Veterinarian. La misión de Shane y Otis se convierte en un verdadero infierno. Logran llegar al instituto, pero se encuentra lleno de caminantes. De nuevo con el grupo, deciden dejar un mensaje y provisiones a Sofía en uno de los coches, con la esperanza de que si regresa a la carretera pueda encontrar el camino hacia ellos. Al caer la noche, Shane y Otis logran distraer a los caminantes con unas bengalas y acceder al interior de uno de los remolques militares. Una vez dentro, encuentran lo necesario enseguida, pero al intentar salir, la horda de caminantes los ve y ambos se ven obligados a correr, quedando atrapados en el instituto, con una horda que amenaza con acabar con ellos. Yeah, well, we have a child. Carl is here in this world now. Maybe he shouldn't be. En la autocaravana, la noche pesa sobre todos. Carol llora en silencio, incapaz de soportar el dolor de la pérdida de Sofía, y Daryl, quien no logra dormir, decide salir al bosque a continuar la búsqueda, a lo que Andrea decide acompañarle. Mientras tanto en el instituto, Shane y Otis se encuentran atrapados en el gimnasio. La horda los rodea. Desesperados, se ven obligados a improvisar un plan, donde Otis logra escapar casi sin problemas, y Shane se daña el tobillo tras saltar desde una altura de más de 6 metros. De nuevo en la granja, un coche se aproxima, de donde aparecen Glenn y T-Dog. Maggie los recibe y les hace pasar al interior. Una vez dentro, T-Dog es tratado con las medicinas necesarias para tratar la herida, y Glenn presencia por primera vez la agonía de Carl. En ese instante, Herschel les dice la verdad: si desean que Carl continúe con vida, deberán operarlo incluso sin el respirador si Shane y Otis no llegan a tiempo. Mientras que en el instituto, Shane continúa intentando escapar cojeando, pero de pronto se ve rodeado por caminantes, y justo cuando su vida comenzaba a peligrar, Otis llegó a tiempo para acabar con un par de ellos. En la granja, Carl despierta por unos segundos e intenta intercambiar algunas palabras con sus padres, pero de pronto empieza a convulsionar. Herschel les dice que eso es debido a que el cerebro está recibiendo poca sangre, y Rick, sin pensarlo, pide hacerle otra transfusión, sabiendo que puede costarle la vida. Mientras, en la escuela abandonada, Shane y Otis corren por el patio seguidos muy de cerca por los caminantes, y ambos se dan cuenta que se están quedando sin munición. De vuelta en la granja, la situación empeora, y Herschel les dice que no pueden esperar más, que operan al muchacho o que acabará muriendo, y viendo la urgencia de la situación, deciden que Herschel le opere, y justo cuando iba a comenzar, Shane apareció agotado y cubierto en sudor, pero con el material en sus manos. Explica que Otis no pudo escapar y que fue alcanzado por los caminantes y no hubo nada que hacer. La noticia golpea al grupo, aunque aliviados de tener los recursos y con el tiempo corriendo en contra, no cuestionan demasiado lo ocurrido. En la autocaravana, Dave le pide perdón a Andrea y le devuelve su pistola. Ella le responde que no lo perdona, pero que lo intentará. Glenn intenta consolar a Maggie por la pérdida de Otis. Herschel sale a informar que la operación ha sido todo un éxito y que Carl se encuentra dormido. Lori corre a ver cómo se encuentra su hijo y le pide a Shane que no abandone el grupo. Shane, frente al espejo del baño, se afeita con la mirada perdida, y la verdad es revelada en un flashback. Otis no fue devorado sin más, sino que fue sacrificado. Shane, atrapado y sin salida, toma la decisión de disparar en la rodilla para así usarlo como distracción, mientras que él huía con el material. If you saw how it is out there, you wouldn't ask. You're a man of belief. If you believe anything, believe that. Al día siguiente, la caravana y la moto de Daryl llegan a la granja. Una vez todos los miembros se han reunido, deciden hacerle un funeral a Otis. Shane, cargado por la culpa, mantiene la mirada baja, y Herschel le pide que diga unas palabras, a lo que Shane maquilla la realidad. Any death ever had meaning. Was his.
El grupo se pone en marcha para seguir buscando a Sofía, pero debido a que Rick y Shane se encuentran demasiado débiles, tan solo Daryl puede comenzar la búsqueda, y Hershel les obliga a que mientras estén en su propiedad no pueden llevar armas. Maggie se ofrece voluntaria para ir a la farmacia por medicinas, y Rick le ofrece a Glenn para que la acompañe. Más tarde, Hershel le deja claro a Rick que una vez encuentren a la niña y Carl esté recuperado, van a tener que irse. Lori le entrega la lista a Glenn de lo que ha de buscar en la farmacia, y una lista personal, privada. Más tarde, mientras extraen agua de un pozo, descubren que en su interior hay un caminante, por lo que el grupo decide idear un plan utilizando a Glenn como cebo para sacarlo, y tras un esfuerzo desesperado que casi cuesta la vida de Glenn, consiguen atar al caminante para poder sacarlo, pero en medio del intento, el cuerpo no resiste y se desgarra en dos, esparciendo sus vísceras por todo el agua. Glenn y Maggie acuden a la farmacia más cercana para buscar los suministros, y entre estanterías saqueadas y pasillos llenos de polvo, se dejan llevar por la tensión acumulada y deciden pasar un buen rato. Wow. En paralelo, Rick habla con Hershel para que recapacite y no los expulse, a lo que el anciano le responde que lo considerará siempre y cuando respeten sus reglas. Glenn le entregó a Lori lo que ella le había pedido, y Daryl, quien seguía empeñado en no rendirse con la búsqueda de Sofía, tras una de sus incursiones encontró una rosa Cherokee, la cual se la regala a Carol para que no perdiese la esperanza en encontrar a Sofía. Al caer la noche, Rick habla con Carl y le regala su sombrero por haber entrado en el club de los disparados, mientras que afuera, Lori llora tras haberse hecho el test y descubrir que está embarazada. Got every able body at your disposal out scouring these woods for a little girl we both know is likely dead. What do you think we should... En el pasado, mientras el mundo aún se estaba derrumbando, en medio de un atasco que colapsaba las carreteras de Atlanta, Lori, Carl y Shane conocieron a Carol y su familia, y en medio del caos, Shane y Lori presenciaron como el gobierno comenzaba a bombardear Atlanta. Volviendo al presente, el grupo se organiza y busca nuevas rutas para continuar la búsqueda de Sofía, y Jimmy, el ahijado de Hershel, pide ayudar. Mientras tanto, Glenn intenta ligar nuevamente con Maggie, pero ella le da calabazas. Por otro lado, Rick y Shane parten juntos para rastrear la zona, pero la misión se convierte en un campo de batalla ideológico, y la discusión no tarda en llegar. Rick se aferra a la esperanza de que Sofía sigue con vida, pero Shane le dice la verdad que el propio Rick no quiere ver. How many times we get caught up to look for a missing child, man? You got 72 hours, and after that you looking for a body. And that was before. I mean, you honestly think we're just gonna find Sophia alive? Mientras tanto, Daryl decide adentrarse en el bosque con la única compañía de un caballo. En un arroyo encuentra el peluche de Sofía. Daryl lo agarra convencido de que es una señal de que la niña aún puede estar con vida cerca de ellos. Al seguir con la búsqueda, su caballo se asusta, lo que provoca que Daryl se caiga por un barranco y se acabe clavando una de sus propias flechas. Herido y debilitado, intenta trepar, pero vuelve a caer y queda inconsciente. Por otro lado, Glenn intercepta a Lori sabiendo que está embarazada, y ella le pide que lo mantenga en secreto. Rick y Shane regresan de su búsqueda, y Hershel pide hablar con Rick y le dice que mantenga el orden sobre su gente y que no involucre a su familia. En el bosque, Daryl comienza a alucinar con su hermano Merle, quien se burla de él, pero rápidamente la alucinación desaparece y se da cuenta que era un caminante y no su hermano. Desesperado y confundido entre la realidad y la alucinación, Daryl lucha con las pocas fuerzas que le quedan y a duras penas consigue acabar con los dos caminantes, para acto seguido arrancarle las orejas como trofeo y hacerse un collar con ellas y volver a la granja. Mientras tanto, Hershel habla con Maggie y le advierte que no debe encariñarse demasiado con Glenn. Daryl, cubierto de barro, sangre y un collar de orejas colgando de su cuello, logra acercarse hasta los alrededores de la granja. Andrea, quien vigilaba desde lo alto de la caravana, lo confunde con un caminante y advierte al grupo, donde a pesar de la orden de Rick de no disparar, Andrea lo ignora y dispara, provocando que el grupo se horrorice al descubrir que ha estado a punto de matar a Daryl. Durante su recuperación, Carol se muestra especialmente preocupada por él, y esa misma noche, durante la cena, la tensión entre Glenn y Maggie aumenta, por lo que pasan a intercambiarse notas, citándose para volver a ver. Glenn, entusiasmado e ingenuo, la cita en el granero. Maggie lo intenta impedir, pero no lo logra, por lo que Glenn acaba descubriendo que en el granero hay caminantes encerrados. You were supposed to see this. No. Stop being dramatic. Spit it out. There's walkers in the barn and Lori's pregnant. A la mañana siguiente, Carl, aparentemente recuperado de la operación, ayuda a Lori a alimentar a unas gallinas, mientras que Patricia, a escondidas, lanza unas gallinas en el granero, alimentando así a los caminantes de su interior. En la granja, Glenn habla con Maggie, que le obliga a prometer que no contará nada a los de su grupo. Glenn se pone a repartir melocotones hasta llegar a Lori, a quien le expresa su preocupación por la situación del embarazo. Mientras tanto, Rick, Shane y los demás continúan trazando rutas de búsqueda para dar con Sofía, pero primero deciden que darán clases de tiro. Carl, queriendo colaborar, intenta convencer a Shane de
de que hable con sus padres para que le dejen participar. Shane se da cuenta de que ha robado un arma, y en medio del enfado, Rick decide que si Carl quiere sobrevivir, deberá aprender a utilizar un arma, y aunque la idea aterra a Lori, finalmente accede y permite a Carl aprender a disparar siempre y cuando esté bajo la supervisión de Rick y Shane. De nuevo con Glenn, ya no logra disimularlo más y se le acaba confesando todo a Dale, que en el granero hay caminantes y que Lori está embarazada. Dale, preocupado, busca a Herschel, quien le responde con calma que asegura que los caminantes no son monstruos ni peligrosos, simplemente enfermos que podrán recuperarse cuando salga la cura. And they're not people. My wife and stepson are in that barn. They're people. Volviendo al campo de tiro, Rick y Shane ven que Andrea está bastante avanzada, por lo que deciden que Shane le dé clases particulares, pero la acaba presionando demasiado mencionando a Amy, por lo que Andrea se enfada. Furiosa, decide marcharse del lugar, y Shane decide seguirla con el coche para disculparse, y llevarla al pueblo más cercano con la idea de buscar a Sofía y poner en práctica lo aprendido. En paralelo, Dale busca a Lori para confesarle que sabe que está embarazada y que tuvo un romance con Shane. Lori, tras charlar con Dale, habla con Glenn para pedirle un favor más de la farmacia. Shane y Andrea llegan al pueblo y deciden comenzar a registrar las casas, pero son sorprendidos por una horda de caminantes. Andrea logra mantener la calma y disparar con precisión, matando a alguno de los zombies, y una vez logran estar a salvo en el coche y de regreso a la granja, con la adrenalina por las nubes, deciden continuar con sus propias clases particulares. Glenn y Maggie parten de nuevo hacia la farmacia, y lo que parecía una tarea sencilla se les acaba complicando cuando un caminante sorprende a Maggie de entre las estanterías. Glenn logra salvarle la vida, y entre los dos recogen rápidamente todo lo que Lori les había apuntado en la lista. Una vez de vuelta a la granja, una Maggie furiosa se acerca a Lori para entregarle sus estúpidos encargos que casi les cuestan la vida. And here's your abortion pills. Glenn sale corriendo a buscarla y finalmente Maggie le confiesa que lo quiere y que está preocupada de que sus amigos simplemente lo vean como el chico de los recados. Glenn vuelve a visitar a Lori y le entrega unas vitaminas para el bebé, pero Lori, en el momento en el que se queda sola, se toma las pastillas abortivas, arrepintiéndose al momento y corriendo al campo a vomitarlas. Paralelamente, Shane y Andrea vuelven de su patrulla y le cuentan a Carol y a Dale cómo fueron atacados. Andrea y Carol se marchan, pero Dale no deja escapar a Shane y lo acusa de haber matado a Otis y que seguramente le quiere hacer lo mismo a Rick. Shane no se deja intimidar y le deja claro que considera a Rick su hermano, pero que a él sí que lo mataría, ya que no le cae bien. Rick entra en su tienda de campaña y se encuentra con el test de embarazo y la caja de pastillas abortivas vacía. Sale corriendo en busca de Lori y cuando la encuentra, ella le confiesa que se arrepiente de no habérselo contado todo antes, pero que no estaba segura si traer a un hijo en un mundo sin esperanza ni futuro. Y es ahí cuando aprovecha para contarle que tuvo un romance con Shane. Shane and I. These things ain't sick. They're not people. They're dead. Ain't gotta feel nothing for them, 'cause all they do, they kill. A la mañana siguiente, mientras todos desayunaban, Glenn, incapaz de soportar el peso de los secretos y bajo la presión de Dale, se decide a confesar al grupo que el granero está lleno de caminantes. El grupo se reúne frente al granero. Rick insiste en que son los huéspedes y aunque la noticia sea difícil de asimilar, deben respetar las reglas de Herschel. Sin embargo, Shane, furioso, responde que hay que acabar con esos caminantes o irse. El grupo se niega a irse sin Sofía y Shane se ve obligado a decirles la realidad, y es que seguramente Sofía esté muerta y que nunca la encontrarán. Provocando una discusión en el grupo. Rick, ante la situación, decide reunirse con Herschel y le habla con franqueza. Le cuenta que han descubierto que en el granero hay caminantes, a lo que Herschel insiste en la decisión de que su grupo se han de ir esa misma semana, ya que ya los ha mantenido suficiente tiempo. Rick intenta hacerle cambiar de opinión, pero Herschel se mantiene firme. Maggie aprovecha para hablar con su padre en privado e intenta suavizar la situación, provocando que Herschel decida pensárselo. Shane a solas rodea el granero y comprueba todas las salidas, convenciéndose de que el granero no es seguro. Dentro de la caravana, Dale y Andrea también discuten. Dale, cada vez más preocupado, le suplica a Andrea que se aleje de Shane, de que no es de fiar, y Andrea se planta, le dice que está cansada de que la sobreproteja y que ella también sabe sobrevivir sola. Por otro lado, Rick y Shane discuten sobre si es seguro el granero o deberían irse, a lo que Rick le cuenta que Lori está embarazada. Herschel decide darle una oportunidad al grupo y le pide ayuda a Rick. Shane se acerca para hablar con Lori, convencido de que el hijo que ella espera es suyo, pero Lori le corta cualquier ilusión, diciéndole que el bebé será de Rick, sea suyo o no. Una vez en el bosque, frente a dos caminantes atrapados en el lodo de un pantano, Herschel le muestra a Rick cómo capturar a dos caminantes con una soga, para llevarlos así al granero y esperar a que haya una cura y devolverlos a la normalidad. Rick, a pesar de estar en contra, decide ayudarlo como muestra de gratitud por dejarles vivir en la granja. De nuevo en la granja, Glenn busca a Maggie para intentar hablar con ella y disculparse, y tras decirle que lo que ha hecho ha sido para protegerla,
Ella lo besa. Volviendo con Shane, lleno de rabia, sube a la caravana en busca de las armas para poner fin a la situación del granero, pero no las encuentra. Dale trata de esconder la bolsa de armas en el bosque, pero Shane lo encuentra y lo detiene. Dale le apunta convencido y le recrimina que es un peligro para todos. En cambio Shane lo reta, sabiendo que no le va a disparar, para que finalmente Dale baje el arma y Shane recupere la bolsa. Y es aquí cuando la tensión alcanza su punto límite, ya que el grupo se encontraba reuniéndose para preparar otra búsqueda en busca de Sofía. Shane aparece con la bolsa de armas y comienza a repartirlas. A lo lejos ven como Rick y Herschel llevan a los caminantes capturados con una soga. Ante esta situación, Shane estalla y comienza a correr hacia ellos para explicarle a Herschel a las malas que no son enfermos, sino cadáveres en movimiento. Someone who's alive, could they just take that? Why is it still coming? That's its heart, its lungs. Why is it still coming? Rick intenta calmarlo, pero de nada sirve. Herschel, paralizado, ve como su convicción se desmorona y Shane, enfadado, abre el granero para comenzar a acabar con los caminantes, haciendo que el resto del grupo se le una. Una vez le han puesto fin a todos, en mitad del silencio, la puerta del granero vuelve a ser cruzada, pero esta vez por Sofía, convertida en caminante. Carol corre hacia ella, pero Daryl la detiene. Todo el grupo queda completamente paralizado, incapaz de reaccionar. Entonces, en ese momento, Rick da un paso al frente y dispara. Before he was killed. And you expect me to believe that? What do I look like? I look like an idiot. I don't care what you believe. Everybody just calm down. Tras la masacre del granero, Shane acusa a Herschel de saber lo de Sofía y ocultarlo. Sin embargo, Herschel y su familia aseguran que de ese trabajo se encargaba Otis y que ninguno conocía la verdad. Y antes de entrar en su casa, Herschel les hace saber que ya va siendo hora de que su grupo abandonen la granja. Y Shane le reprocha a Rick que cada vez se empieza a parecer más a Herschel. This is delusional as that guy. Handling it, huh? Seguidamente, el grupo decide que a los suyos les harán un funeral y que al resto los quemarán en la hoguera. Mientras tanto, Shane vuelve a enfrentarse con Dale. Shane le acusa de ser un inútil y que no es capaz de arriesgar nada por el grupo. Carol decide no ir al funeral, ya que considera que la fallecida no es su hija. Y después de la ceremonia, Rick, Dale, Andrea y T-Dog cargan en una furgoneta los cuerpos de los caminantes desconocidos. Y mientras charlan, Andrea y T-Dog defienden lo que hizo Shane, a lo que Dale y Rick, en cambio, insisten en que su actitud fue errónea, por lo que les traerá consecuencias. Paralelamente, dentro de la casa, Glenn y Maggie hablan de lo ocurrido cuando de la nada Beth se desmaya en la cocina, alertando al grupo. Una vez Beth se encuentra en la cama, descubren que Herschel se ha marchado y que podría estar en un bar del pueblo. Glenn y Rick se ofrecen para ir a buscarlo, a pesar de la disconformidad de Shane y de Lori. Fuera de la casa, Dale habla con Lori y le dice que cree que Shane mató a Otis, por lo que es una amenaza para el grupo. Rick y Glenn encuentran a Herschel bebiendo en un bar. Rick intenta convencerle de que debe regresar a casa, pero Herschel, hundido, le admite que ha perdido toda la esperanza. Paralelamente, Lori, desesperada por la tardanza de Rick, intenta hablar con Daryl para que vaya a buscarlos, cosa que Daryl se niega y Lori se lo recrimina llamándolo egoísta, cosa que hace explotar a Daryl. Listen to me, Olive Oil. I was out there looking for that little girl every single day. Y le dice que él ha sido el único que ha arriesgado cada día su vida para buscar a Sofía, y después de eso la echa del lugar. Lori se ve obligada a ir ella misma, y en la carretera choca contra un caminante perdiendo el control del coche, quedando atrapada en él. En el bar, Rick logra convencer a Herschel de volver, pero en ese momento la puerta se abre y entran dos hombres, David y Tony. They're alive. Al principio tratan de ser amables, pero sus preguntas comienzan a incomodar. Quieren saber de dónde vienen, dónde están refugiados y si hay mujeres. Rick, quien no acaba de bajar la guardia, tras sus amenazas, les pone fin. Now, I wanted you gone. Rick talked me out of it, but that doesn't mean I have to like it. So do us both a favor. Keep your mouth shut. En la carretera, Lori se encuentra inconsciente atrapada dentro del coche volcado tras el accidente. Un caminante intenta entrar en el vehículo, haciéndola despertar, quien desesperada y con mucha suerte logra batir a dos caminantes. En el bar, mientras se preparaban para marcharse, unas luces detuvieron el plan. El resto del grupo de Tony y David habían llegado en su búsqueda y ante la situación, Rick ordena esconderse. En la granja, todos se reúnen para cenar, pero la ausencia de Lori los pone nerviosos, así que todos se ponen a buscarla. Carol, tras hablar con Daryl, reúne a todo el grupo y les hace saber que Lori se ha ido, y Shane, sin pensárselo dos veces, sube al coche para ir a buscarla. De nuevo en el bar, los hombres de David descubren a nuestros protagonistas, a lo que Rick les dice que sus amigos les atacaron primero, provocando un tiroteo. En medio del caos, Glenn se queda paralizado, y esto obliga a Herschel a intervenir disparando para salvarle la vida. El ruido de los disparos atrae a caminantes, por lo que los amigos de David se ven obligados a huir abandonando uno de los suyos. Rick se acerca para intentar salvarlo, los caminantes se acercan. Herschel, desesperado, propone matarlo para no prolongar su
agonía y Glenn propone cortarle la pierna, pero no hay tiempo, los caminantes están demasiado cerca. Finalmente, en un acto de desesperación, Rick lo levanta a la fuerza, arrancándole la barra de la pierna. Paralelamente, Shane consigue encontrar a Lori, quien le pregunta por Rick e insiste en ir a salvarlo, a lo que Shane se ve obligado a mentirle. Le dice que ya han vuelto todos a la granja y que están sanos y salvos. Pero cuando llegan a la granja, Lori ve que es todo mentira, por lo que se le encara a Shane por engañarla, a lo que accidentalmente Carl se entera de que su madre está embarazada. Shane consigue quedarse a solas en el comedor con Lori, entonces le admite que todo lo que ha hecho ha sido por amor a ella y a Carl y que siempre ha querido protegerlos. Lori fríamente le dice que pare, que no hay nada entre ellos dos, y es entonces cuando le dice que le ha contado todo a Rick. A la mañana siguiente, Beth sigue en la cama. Dale y Andrea se encuentran discutiendo sobre Shane. Shane has done more to keep this group alive than anybody, including Rick. Y justo cuando se preparaban para ir a salir en busca de los desaparecidos, Glenn, Rick y Herschel regresan, y con ellos, Randall. Herschel opera al muchacho, pero el dilema estalla de inmediato. Shane exige matarlo para evitar que guíe a su gente hasta la granja, pero Herschel lo confronta recordándole que es su casa, y que si aún no lo ha echado, es por Rick. Glenn le cuenta a Maggie que en el bar se paralizó por pensar en ella, y que eso le asusta por si no está a la altura. Fuera de la granja, Andrea le dice a Shane que ella le apoya, y que muchos del grupo están de acuerdo con las decisiones que toma, pero que le fallan las formas. Lori, en la intimidad con Rick, temblando, le dice que Shane está obsesionado con ella y que está convencida de que mató a Otis, considerándolo una amenaza tanto para Carl como para el bebé, y con sus palabras intenta manipular a Rick. That is my wife. That is my son. That is my child. De camino a liberar a Randall, Rick se detiene en medio de la carretera para hablar con Shane. Le pregunta sobre Otis, a lo que Shane se sincera, y Rick le confiesa que sabe lo ocurrido con Lori y le deja claro que es su familia y que nada se interpondrá en ella. En la granja, Maggie y Lori conversan en la cocina sobre lo ocurrido en el bar y la actitud de Glenn desde entonces. En el piso de arriba, Beth ya se encuentra recuperada y Lori le lleva el desayuno, proponiéndole que si se lo come todo, se la llevará a dar un paseo. Pero cuando vuelve, ve a la muchacha llorando, a lo que Lori intenta animarla, y cuando se lleva la bandeja, descubre que falta el cuchillo y vuelve a la habitación de Beth para quitárselo. De vuelta en la carretera, Rick conduce hasta encontrar un lugar donde abandonar al muchacho. Sin embargo, todo cambia cuando Randall confiesa que conoce a Maggie y que fueron juntos a la escuela, por lo que el plan cambia, ya que no pueden arriesgarse a que conozca dónde está situada la granja. Shane no tarda en encontrar una solución, pero Rick lo impide. Rick se niega a abandonarlo y Shane dice que no es un buen líder y que pondrá en peligro a su familia, provocando así una pelea. Randall, aprovechando la pelea, se arrastra para llegar al cuchillo y poder liberarse. Shane lanza una llave inglesa contra Rick, fallando y rompiendo una ventana de donde aparece una horda de caminantes, y lo que era una discusión a golpes se acabó convirtiendo en una lucha por la supervivencia. Mientras tanto en la granja, Andrea discute con Lori ya que ambas ven de una forma muy opuesta el papel de la mujer en el nuevo mundo. Maggie intenta hacer entrar en razón a Beth, pero ella se niega. Andrea llama a la habitación y le dice a Maggie que descanse, que se quede ya cuidando a Beth un rato, y en el momento en el que se quedan a solas, Andrea le dice que si quiere intentar morir, que lo haga, que ella no lo va a impedir, y sale por la puerta. En el momento que regresa Maggie, se encuentra que su hermana está encerrada en el baño. Lori le ayuda a abrir la puerta, y dentro se encuentran a Beth con unos cortes superficiales en la muñeca, llorando. En la misión de abandono, Rick, Shane y Randall intentan huir de los caminantes, pero Shane se ve obligado a refugiarse en un autobús, quedando completamente atrapado y rodeado. Y cuando parecía que Rick lo iba a abandonar y que Shane no iba a resistir mucho más ante los caminantes, apareció su amigo disparando desde el coche para salvarlo. En la granja, Maggie sale a confrontar a Andrea, quien lejos de arrepentirse, defiende que hizo lo correcto, ya que ahora Beth sabe que no quiere morir. Al final del día, Randall vuelve al maletero, y Rick le confiesa a Shane que lo más seguro es que tenga que matar al muchacho, pero que necesita un día para poder mentalizarse. Aprovecha para dejarle claro a Shane que si quiere seguir en el grupo, deberá aceptar sus reglas, y que se vaya olvidando de Lori, Carl y el bebé, ya que son su familia. It's time for you to come back. We're saying there's no hope. Rule of law is dead. There is no civilization. Daryl interroga de una forma bastante sutil a Randall, incluso le llega a clavar un cuchillo en la pierna. Finalmente el muchacho confiesa que pertenece a un grupo numeroso, armado y con más recursos que ellos. Además, insinúa que no dudarían en tomar la granja si tuviesen la oportunidad y supiesen dónde está. Con esa información, Daryl regresa con el grupo para contarlo, y Rick se convence de que hay que ejecutar al muchacho. Dale, horrorizado por la decisión de Rick, le dice que él no puede decidir quién vive y quién muere, a lo que Rick finalmente accede a hacer una reunión para discutirlo. A lo largo del día, Dale intenta convencer a los demás
y primero habla con Andrea, que para su sorpresa se posiciona del lado de matar a Randall, ya que lo considera un peligro, pero acepta vigilar a Shane, que no lo mata antes de tiempo. Carl se cuela donde Randall. El chico intenta convencerle de que lo suelte, apelando a su inocencia. Shane y Andrea lo descubren, por lo que Shane amenaza a Randall con matarlo, y después se lleva a Carl del lugar, diciéndole que el prisionero es peligroso y que no se puede acercar más. Paralelamente, Dale intenta convencer a Daryl, quien se muestra indiferente ante las palabras del anciano, hasta que menciona que Shane es peligroso, y Daryl admite que sabe que mató a Otis, y que Rick también, pero que si Rick no dijo nada, es porque no quiso. Otis covered him, saved his ass. He showed up with the dead guy's gun. Rick ain't stupid. He didn't figure that out, it's because he didn't wanna. En el granero, Rick y Lori montan la soga para ejecutar a Randall. Lori intenta calmar a Rick, pero este está confundido. Cree que es lo correcto, aunque su conciencia la atormenta. Carl, por su parte, roba la pistola de Daryl y se adentra en el bosque. Encuentra un caminante atrapado en el barro y en lugar de matarlo o huir, se acerca con curiosidad infantil y le comienza a tirar piedras y a jugar con él. Sin embargo, su juego termina mal, ya que se acerca demasiado y el caminante casi la atrapa. Asustado, intenta disparar el arma, pero falla y acaba huyendo aterrorizado. En la granja, Glenn y Herschel comparten un momento emotivo, donde Herschel le regala su reloj de bolsillo como símbolo de aceptación familiar. Al caer la noche, el grupo se reúne para votar el destino de Randall. Casi todos parecen apoyar la decisión de Rick, pero Dale, en un último esfuerzo, pronuncia un discurso sobre los errores que cometen y las líneas que cruzan. Les recuerda que si matan a Randall, perderán lo poco de humanidad que les queda, y mirándolos uno a uno, intenta despertar su conciencia. Sus palabras parece que emocionan a algunos, pero no a los suficientes. Rick, Shane y Daryl llevan a Randall al granero, lo ponen de rodillas. Rick levanta su arma y en ese momento, Carl entra. Do it. Le pide que dispare, como si fuese un juego. Rick se congela y finalmente decide cambiar de decisión. En medio de la oscuridad, Dale se topa con un ternero devorado a medias, y mientras lo examina, el mismo caminante con el que estuvo jugando Carl lo sorprende. Dale grita desesperado, pero nadie llega a tiempo. El monstruo lo desgarra, y cuando el grupo llega, ya es demasiado tarde. Dale tiene el abdomen abierto. Herschel revisa la herida y niega con la cabeza. Rick se prepara para disparar, pero no puede, a lo que Daryl decide acabar con su sufrimiento. Sorry, brother. I'm a better father than you, Rick. I'm better for Lori than you, man. A la mañana siguiente, el grupo prepara el funeral de Dale, donde Rick toma la decisión de liberar a Randall, en honor a su amigo. Tras el funeral, Herschel decide abrir las puertas de su casa y dejar que el grupo se instale de manera permanente. Rick decide que le acompañara a Daryl a liberar a Randall, decisión que Shane no acepta. Herschel conversa con Rick y le dice que Shane deberá respetar las normas que él y Rick establezcan, a lo que Rick le pide a Andrea que cuando él no esté, que vigile a Shane. Carl, por su parte, se acerca a Shane y le devuelve el arma que le había quitado a Daryl, confesándole lo del caminante que mató a Dale. Shane intenta tranquilizarlo y le devuelve el arma, diciéndole que la ha de llevar para protegerse, pero Carl la rechaza, marchándose del lugar. Más tarde, Lori busca a Shane, quien se encuentra arreglando el molino. Lori le agradece todo lo que ha hecho por ella y por Carl, y se disculpa por el daño que le haya podido hacer. Incluso le admite que no siempre confió en las decisiones de Rick, alimentando de esta forma las esperanzas de Shane de que aún haya lazos entre ellos. Mientras Rick y Daryl hablaban sobre qué hacer con Randall, Shane aparece y le confiesa lo que Carl le dijo sobre Dale, entregándole el arma de Daryl. Rick decide hablar con Carl y le explica que no tuvo la culpa por la muerte de Dale, para acto seguido regalarle una pistola. Shane, incapaz de contenerse y aprovechando que está a solas, entra donde Randall y tras discutir consigo mismo qué hacer, finalmente lo saca en secreto hacia el bosque y donde nadie lo ve le hace creer que está de su lado, para finalmente ejecutarlo. Y luego se rompe el mismo la nariz para poder fingir que Randall le atacó. Cuando el grupo descubre que el chico ha desaparecido, Shane regresa jadeando y ensangrentado, asegurando de que Randall lo golpeó y escapó. Inmediatamente organizan una partida de búsqueda en parejas. Rick y Shane van juntos, mientras que Glenn y Daryl toman otra dirección. En el bosque, Glenn y Daryl encuentran el cadáver de Randall convertido en caminante y como sorpresa, descubren que no fue mordido. Paralelamente, Rick y Shane avanzan por otra zona, cuando de golpe Rick se detiene y consciente de todo, le dice que sabe que él mató a Randall y que si todo este teatro era para separarlo a él también del grupo y matarlo. You really believe if you walk back onto that farm alone, no me, no Won't you Randall, hush up? you really believe they're gonna buy whatever bullshit story you cook up? Rick, fingiendo su rendición con arma en mano, se le acerca lentamente diciéndole que pueden volver a la granja y hacer como si nada ha pasado. Y en el momento en el que Shane baja la guardia, tras apuñalar el corazón, Rick se derrumba al lado del que un día fue su mejor amigo. De entre las sombras, Carl apunta con su arma hacia su padre. Rick, creyendo que su hijo lo ha visto todo, le pide perdón, cuando de golpe Carl aprieta
aprieta el gatillo. Padre e hijo se abrazan sin saber que detrás de ellos hay una horda de caminantes. I've been doing that all along, no matter what. I didn't ask for this. I killed my best friend for you people, for Christ's sake. En Atlanta, una horda devora todo lo que encuentra, cuando de golpe son atraídos por el ruido de un helicóptero, al cual empiezan a seguir. A medida que avanzan, se les van uniendo más y más caminantes, hasta perder el rastro del helicóptero en un bosque, y al caer la noche, escuchan un disparo. Rick y su hijo, aún en shock, se dirigen hacia la granja, cuando de golpe se dan cuenta de la presencia de los caminantes. Mientras tanto, Andrea sugiere salir a buscarlos, pero Glenn y Daryl regresan en ese mismo instante. Preguntan por Shane y Rick. Daryl les cuenta que escucharon un disparo y que encontraron a Randall convertido en caminante y con el cuello roto. Rick y Carl se refugian en el granero, mientras que Herschel se planta fuera de su casa, decidido a no abandonarla, por lo que el grupo comienza a repartirse las armas entre ellos. Lori se desespera al descubrir que Carl no se encuentra en la casa y Carol le dice que va a ayudarle a buscarlo. Rick decide prender fuego al granero para así atraer a los caminantes y poder ganar tiempo. El incendio ilumina la noche y el grupo se dirige hacia el granero para comenzar a acabar con los caminantes. Jimmy, quien iba en la caravana e intentaba ayudar a Rick y a Carl para poder escapar, acabó siendo devorado. Y el grupo, quien se comienza a quedar sin munición y debido a la avalancha de caminantes, se ve obligado a huir. Durante la huida, Patricia es alcanzada por los caminantes y devorada, y T-Dog y Andrea llegan justo a tiempo para rescatar a Lori y a Beth, y debido a un malentendido, dan a Andrea por muerta, dejándola abandonada. Rick y Carl logran llegar con Herschel, quien todavía se encuentra disparando en el portal. Rick se ve obligado a arrastrarlo a la fuerza, dejando atrás la granja cubierta de fuego, humo y caminantes. Y finalmente, Carol es rescatada a última hora por Daryl con su moto, siendo estos los últimos supervivientes en abandonar la granja. El grupo se dispersa en la huida, pero poco a poco el destino los reúne en un punto en común, el lugar donde dejaron provisiones para Sofía. Rick les informa de que Shane murió, y T-Dog les dice que vio como un caminante se abalanzaba sobre Andrea, por lo que el grupo decide comenzar a avanzar por la carretera. En el bosque, Andrea se encuentra huyendo de unos caminantes. Debido al cansancio, decide enfrentarse a ellos, y tras acabar con dos, cae al suelo exhausta, y cuando parecía que el tercero iba a acabar con ella... Pronto, uno de los coches del grupo se queda sin gasolina, por lo que deciden empezar a buscar un lugar donde poder acampar esa noche. Daryl pregunta cómo Randall pudo convertirse en caminante si no lo habían mordido, y es ahí cuando Rick revela lo que el Dr. Edwin Jenner les dijo en el Centro Control de Epidemias. El grupo le acusa de haberlo ocultado, y Lori intenta consolarlo, pero Rick le confiesa la verdad de que fue él quien mató a Shane, provocando que Lori lo mire con rechazo. Y esa misma noche, junto a una fogata, mientras el grupo murmuraban si estarían más seguros sin Rick, él dejó clara una cosa. You're staying. This isn't a democracy anymore. Y la temporada finaliza con un primer plano, donde nos dejan ver la prisión. Y así es como termina la segunda temporada de The Walking Dead, donde para mí es una de las mejores temporadas de toda la serie, que a pesar de que no aparezcan muchos caminantes, aparecen los justos y necesarios para hacernos recordar de que siguen siendo un problema a pesar de que estén alejados de la ciudad. Y un personaje que me hizo disfrutar muchísimo cada capítulo es el personaje de Shane, ya que para mí es el MVP de la temporada. Y ahora voy a abrir un pequeño debate en la caja de comentarios. ¿Fui el único que odió a Dale y que consideraba que era un estorbo para el grupo? Déjamelo saber en los comentarios, junto con cuál fue tu personaje favorito y a cuál odiaste. Y si te gustó el vídeo, no olvides compartirlo con tus amigos, dejar tu like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo contenido. Y con esta me despido. Hasta la próxima, mi superviviente.